Mateo capítulo 13, vamos a leer del 24 al 30. Después vamos a leer del 36 al 43. Hoy vamos a hablar, aquí está hablándonos sobre la parábola de la cizaña y el trigo. Pero el tema para hoy es la identidad y destino de los hijos de Dios. Hemos venido estudiando, el pastor ha estado insistiéndonos en hablarnos sobre el reino de los cielos. Ustedes lo han notado, el domingo nos habló sobre el reino de los cielos y vamos a continuar hablando sobre el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque la morada que vamos a tener es en el reino de los cielos. Entonces, desde ya nosotros podemos conocer cómo es el reino y qué debemos nosotros hacer, porque hay que estar preparados para entrar al reino de los cielos. Y cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, aquí en la tierra, la Biblia dice que somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Entonces ahora nos podemos preguntar, ¿qué es un reino? El reino es un gobierno en el cual nosotros somos parte de ese gobierno. Podemos decir aquí en Colombia que estamos bajo el reino del gobierno, porque el gobierno, ¿qué tiene el gobierno? Tiene leyes, tiene estatutos y que cada uno de nosotros tenemos que cumplir, que someternos a él. Entonces, así es el reino de Dios. Es un gobierno en el cual cada uno de nosotros que lo hemos aceptado debemos someternos por ahí, debemos obedecer, para que podamos pertenecer a ese gobierno o a ese reino. Entonces, eso es lo que hoy vamos a estar un poquito hablando, porque va a haber un destino para los hijos del reino, para los que estén bajo el gobierno de Dios. Entonces, ¿qué les dije yo que íbamos a hacer? A leer la palabra de Dios, porque ella es la guía que nos va a enseñar el gobierno del reino de Dios. Dice Mateo capítulo 3, versículo 13, versículo 24. Dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quiere pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadle manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. Yo les dije que íbamos a leer del 36 también al 43. Dice, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que
reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oye. Amén. La palabra del Señor. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, queremos agradecerte en esta mañana la oportunidad que tú nos das de estar en tu casa, mi Señor amado. Oh Dios, gracias, porque tu palabra dice, entrar por tu puerta con acción de gracias y por tus atrios con alabanza. Aquí está cada persona que tú has traído en este día, Señor, el cual tú vas a ministrar a través de tu palabra. Ya hemos leído los pasajes, oh Dios, que vamos a explicar a tu pueblo. Ahora tu Espíritu Santo, Señor, trayendo convicción, tu Espíritu Santo trayendo sanidad, tu Espíritu Santo trayendo fortaleza, tu Espíritu Santo, Señor, abriendo la mente, Señor, y haciendo entender a cada persona la necesidad que tiene, oh Dios, en su corazón de pertenecer al reino tuyo, Padre, porque habrá sentencia y este fuego ya lo leímos en tu palabra, mi Señor amado. Y por eso tú, Señor, quieres bendecir a los tuyos, Señor amado, con entendimiento, que entendamos la palabra para que escapemos, oh Dios, del juicio que está decretado ya. Por eso te damos gracias y te bendecimos a ti y ponemos esta palabra en tus manos, oh Dios, y cada vida de cada persona aquí, Señor amado, la ponemos en tus manos para que tú estés, oh Dios, obrando de acuerdo a tu voluntad y al propósito tuyo y al propósito de cada persona que ha venido a tu casa para escuchar tu palabra en este día. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el objetivo de hoy es que cada uno pueda darse cuenta si cuenta con la conducta de pertenecer al reino de Dios o no. Y tener la oportunidad de hoy en adelante, si quiere pertenecer al reino de Dios, hacerse miembros del reino de Dios. Pero vamos a conocer las implicaciones que tiene de pertenecer o no al reino de Dios. Porque quiera o no, todo tiene sus implicaciones. Entonces, la parábola que hemos leído, como ya todos lo saben, una parábola es un ejemplo natural para dar una explicación espiritual. Jesús en esa ocasión tomó el ejemplo del trigo y la cizaña, porque es un cultivo es un cereal, un grano que se cultiva en Israel y por el cual es el alimento de los judíos. Entonces, él tomó el ejemplo de las cosas naturales para enseñarnos una verdad espiritual. ¿Y qué gira en torno la parábola? Gira en torno a la idea del juicio final. Pero desde ya. Y también nos enseña que habrá distinción entre el que hace bien y el que hace el mal. Porque ya lo leímos. Entonces hace la separación entre eso. Pero todo eso gira en torno a qué? A las cosas que nosotros hayamos tenido, a la relación que nosotros hayamos tenido con Cristo Jesús. Entonces, la vida de cada uno de nosotros, de cada cristiano, de cada persona, mostrará si verdaderamente pertenece al reino de los cielos o no. Y hoy vamos a darnos un poquito la tarea
de identificar eso. Lo vamos a basar en 4 aspectos. Dice, un mundo influenciado por la maldad. Los versículos 24 y 25. Las características de los hijos del reino y los hijos del mal. La soberanía del rey y las implicaciones para sus siervos y el efecto del establecimiento del reino de Dios. En esos 4 aspectos vamos a basar el estudio de la palabra de Dios en este día. Parece que es un poquito extenso, pero veremos ahí si acortamos un poco o podemos terminar. Primero, un mundo influenciado ¿por qué? Por el mal. Usualmente podemos escuchar y podemos ver y nosotros podemos vivir que hoy día se debate ¿qué? Entre el bien y el mal. Muchas cosas horribles que están pasando hoy día y también cosas buenas, porque no todo es el mal, no opera en su totalidad el mal, sino siempre el bien y el mal. Encontraste lo bueno con lo malo. Esto está actuando en el mundo hoy. Pero ¿de quién es la tierra? Vamos a ver. ¿A quién le pertenece la tierra? Dios es la fuente de todo bien. Ustedes siguieron la lectura acá del 36 al 43, pudimos darnos cuenta que Dios es la fuente de todo bien. Entonces, ¿de quién es? Les estoy haciendo una pequeña pregunta. ¿A quién pertenece la tierra? Acá en el versículo 43 encontramos toda la respuesta de la ciudadanía. Yo solamente le estoy haciendo como un poquito de ver que agarraron en su mente. ¿Ah? Dios es la fuente de todo bien. Al crear hizo todo acorde a qué? A su naturaleza, a lo que Él es. Dios es qué? Bueno. Y en Génesis dice que al descansar Él vio que todo lo que había hecho era qué? Bueno, en gran manera. Entonces, ¿de quién es la tierra? El Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, de acuerdo a las características de Dios, de cómo es Dios, así son todas las cosas que Dios hizo. Buenas en gran manera. Pero ¿qué ha pasado? Que todo ha sido ¿qué? Influenciado por la maldad. Yo creo que no es necesario, pero nosotros en Génesis vimos cómo fue la caída del hombre, cómo entró el pecado, conocemos un poquito de eso. Entonces el mundo hoy se desenvuelve entre el bien y el mal en el campo que le pertenece a Dios. Por eso Satanás no tiene nada. Aquí podemos observar que uno vino a sembrar en el campo que pertenece a Dios. El dueño del campo es la fuente de la buena semilla y la naturaleza de él es bueno en gran manera. Entonces, la semilla buena significa una moral buena en la vida espiritual hoy día. Nosotros debemos reflejar que una buena moral. Aprendimos de la palabra también de las virtudes de la vida del cristiano. ¿Cómo ha sido influenciado el mundo por la maldad? Ha sido contaminado por una mala semilla. Aquí Jesús la compara con una cizaña. ¿Qué era la cizaña? Era una planta
producía vida. Es el alimento. Y usted sabe que uno come ¿para qué? Para que el cuerpo esté bien fortalecido, en forma. Cuando no nos alimentamos bien, nuestro cuerpo se debilita. Entonces, la cizaña era una planta venenosa. No servía para alimentar a ninguno. En cambio, producía muerte. A quien comiera la cizaña le producía muerte porque tenía veneno. Pero era igualita a la. O sea, había que tener mucho cuidado. Tengo un comentario. El actuar del enemigo en nuestras vidas es difícil determinarlo, porque simplemente cuando nos dormimos, espiritualmente hablando, somos vulnerables y Él actúa influyendo en nuestros corazones y se va. Por eso dice aquí, los segadores, los siervos del Señor le dijeron: Señor, ¿no sembraste tu buena semilla? ¿Y por qué ahora ahí? Dice, porque vino un enemigo y sembró mala cizaña mientras los hombres dormían. ¿Qué sucede a veces? Nosotros como cristianos, que nos descuidamos. Leemos la palabra, oramos, cantamos. ¿Y qué sucede? Eso nos vuelve con una rutina, ¿cierto? Ya lo hacemos y vamos descuidando poco a poco la vida espiritual. El sueño, ustedes lo conocen, es dormir natural. Nos acostamos, nos dormimos y ya. Pero en la vida espiritual es eso. Vamos descuidándonos en la relación con el Señor a través de la lectura de la palabra, a través de la oración, a través del ayuno, y nos vamos conformando al mundo. Ya nuestra mente está llena de ¿qué? Del mundo. Nuestras palabras por ahí se nos salen las malas palabras. Actuamos, nos vamos conformando al mundo. Y eso es el sueño espiritual en nosotros. Cuando estamos en esta condición, somos vulnerables. O sea, no tenemos defensa. ¿Por qué? Porque poco a poco la protección de Dios se va ¿qué? Alejando de nosotros. El Espíritu Santo ya no nos deleitamos en Él y no vamos creciendo en la gracia del Señor. Entonces viene el enemigo y ¿qué? Nos siembra la cizaña. ¿Qué es esa cizaña en la vida espiritual de nosotros? Es cuando nosotros, entonces, estamos llenos de ira, estamos llenos de rencor, estamos llenos de envidia. El hermano no nos miró bien, ya a mí eso me cayó mal. Enseguida digo, bueno, hoy no voy a la iglesia porque el hermano líder, el domingo que fui, ni siquiera fue capaz de saludar. ¿Cierto? Eso es un fruto, eso está produciendo en nosotros. ¿Qué está haciendo eso en nuestra vida espiritual? Nos está matando, nos está destruyendo. Viene el rencor, viene la envidia, y hermanos, por ahí nos vamos nosotros descarriando del camino del Señor y somos cristianos. Somos cristianos. Yo lo digo por mí. Uno descuida su vida espiritual, uno es cristiano y el Señor está hablando a su pueblo. ¿Para qué? Para que en nuestro carácter nosotros podamos pertenecer al reino de Dios. Vamos a seguir adelante. Porque a mí me gusta pasito a pasito para que entendamos las cosas y podamos ver, porque la vida
someterte a las leyes de ese gobierno, de ese reino y actuar correctamente. Entonces, una cosa difícil es cuando las cosas malas crecen junto con las buenas. Ahí hay un problema mayor, porque no nos damos cuenta. Entonces, en nosotros como cristianos, en la iglesia, es posible experimentar estas cosas, donde tienen los falsos profetas. Junto con eso, dice la palabra de Dios que debemos de estar pendientes, porque muchos vienen a la iglesia vestidos ¿qué? De ovejas, pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces. ¿Qué podemos decir? Es una cizaña que no ha botado el fruto, cuando está igualito a todos nosotros, aquí como cristianos, pero luego que va a dar su fruto es un fruto que va a contaminar, que va a traer, entonces va a traer la discordia entre hermanos, va a traer muchas cosas que nosotros como cristianos debemos estar pendientes, que no seamos nosotros parte. Y aquí en la palabra buscamos que cada uno individualmente pueda vivir la vida espiritual en el reino de los cielos. Entonces, vamos a ver ahora las características de la semilla, las características de los hijos del reino y las características de la mala semilla. Son la buena semilla que produce fruto. Entonces, como vimos, la buena semilla produce vida, el buen fruto produce vida. Todos nuestros actos deben de producirse para vida eterna en el Espíritu que vive en nosotros. Ese es el efecto de nosotros permanecer en el Señor. ¿Por qué producen buenos frutos? Porque permanecen en el Señor. Juan 15:15 dice: vosotros sois mis discípulos si permanecéis en mí, y tendrán fruto en abundancia si permanecen en mí. Son los frutos los que van a identificarnos a nosotros, pero tenemos que permanecer unidos al Señor. ¿En qué se van a reflejar esos frutos? Se van a reflejar conforme a la naturaleza del reino de Dios. Dios es bueno, nosotros debemos de ¿qué? Reflejar nuestra naturaleza. Vamos a ver lo que dice Efesios 5:9. No hemos usado casi versículos, pero vamos a usar algunos. ¿Ya encontraron Efesios capítulo 5? Versículo 9. ¿Quién tiene Efesios 5:9? ¿O lo leo yo? Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Entonces, ¿cómo es el fruto del Espíritu? Agradable, comprobando lo agradable. Pero es bondad, justicia y verdad. Ese es el fruto del Espíritu Santo, y eso es lo que se debe de reflejar en la vida del cristiano. Actuar con justicia, actuar ¿qué? Con verdad, y actuar con bondad. Tres características que nosotros debemos de reflejar. Entonces,
37 y 38. La mala semilla. La mala semilla es la que contamina al mundo, produciendo malos frutos. ¿Cuáles son esos frutos malos? Están dentro de la iglesia, no está afuera porque ellos allá no conocen al Señor. El problema está aquí. Dice, se filtran entre la buena semilla por su semejanza externa, pero su naturaleza es venenosa. Su forma de actuar. A diferencia de la buena semilla que constituye vida, la mala semilla constituye muerte. Vamos a ver aquí en Mateo 23, 25, lo que nos dice ahí mismo seguidamente, donde venimos hablando la palabra de Dios. 13, 25. Pero mientras dormían, vino un enemigo y sembró ¿qué? La mala cizaña. Siempre vamos a tener ese espíritu que va a estar detrás de nosotros. Siempre. Pero la palabra de Dios nos dice, someteos pues a Dios. Resistir al diablo y el que huirá de nosotros. Aquí tenemos un secreto para nosotros ser victoriosos. Que cada día debemos de someternos al Señor, someternos a su reino, a su gobierno, porque pertenecemos al reino de los cielos. Cada uno de nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Ahora, Jesús siembra discípulos que fructifiquen del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros somos discípulos del Señor y debemos de producir esos frutos que el Señor espera. En la palabra de Dios encontramos una parábola que Jesús dijo, que el reino, no es el reino de los cielos. Dice que Él vino a buscar fruto y no lo halló, no fue en la higuera, sino en otra planta que había plantado. En una higuera también, hermano. Entonces él venía cada año a buscar, dice, hacían 3 años que venía a buscar fruto y no lo encontraba. Entonces él dijo, Señor, voy a cortar esto. Y él dijo, no, deja que caiga y abone alrededor de ella. Si después de hacer ese trabajo no produce fruto, entonces sí, hay que cortarlo. Hay que cortarlo. Dios no nos tiene aquí para que nosotros seamos cortados de su reino. Él quiere cavar. Hoy es un día que Él está cavando en nuestras vidas, enseñándonos que como hijos de Dios nosotros debemos de mantenernos unidos a Él y permanecer en Él, sometidos a su gobierno, a su reino, a su autoridad, a su voluntad, al propósito con que Él nos ha llamado a nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque a su tiempo el Señor va a venir a recoger la cosecha que Él tiene aquí. Y la cosecha es cada uno de nosotros. Qué bonito que todos los que estuviéramos aquí, un día nosotros, el Señor nos recoja y nos lleve a su granero. Porque nosotros estamos sometidos bajo el gobierno de Dios. Ahora, ¿cómo se somete el Hijo de Dios al gobierno de su Señor? En el versículo 27. El verdadero Hijo de Dios reconoce la soberanía del Señor. Reconoce a Jesús y se somete a Él voluntariamente. No que tenga que estar mandándolo, no. Entonces, y no se somete solamente por someterse, se somete sin andar, como dijéramos una palabra, poniendo
al Señor. Versículo 27. Dialoga constantemente con su Señor. Un hijo del reino hace esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto dialogar con su Señor? Miremos lo que dice el versículo 27. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? ¿Qué es eso? Eso es acercarse, eso es dialogar, eso es hablar con el dueño del campo, con Dios. Eso es cada uno de nosotros, cada día debemos de acercarnos a Él y dialogar constantemente con su Señor. Pero lo más bonito que tiene la soberanía de Dios, escucha lo que su Señor tiene que decirle. El versículo 28, ¿qué le dice el Señor? El Señor le responde. No se queda callado, no dice no, sino que está atento sus oídos, ¿qué? A lo que sus hijos le dicen. El 28. Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Está escuchando el siervo o el hijo de Dios, debe de escuchar lo que el Señor tiene que decirle. Tercero, pone a consideración de su Señor sus intenciones, lo que desea hacer. Él no dice: bueno, ahora Señor, ¿qué vamos a hacer? No, lo que tú digas se va a quedar ahí, no. Pone a consideración sus intenciones. Él piensa: bueno, nosotros lo que debemos de hacer es que arrancar esta cizaña de este campo para que quede nuevamente limpio. Y él dice: Señor, ¿qué vamos a hacer? Entonces, el 29 dice: y los siervos le dijeron: ¿quieren pues que vayamos y la arranquemos? Pone en consideración, ellos miraban que era bueno hacer, pero ellos colocan su voluntad a su Señor. Señor, ¿quiere que yo haga eso? Señor, esto me conviene hacer a mí. Pone a consideración sus intenciones. Yo quiero hacer esto. Señor, ¿es tu voluntad? Yo voy a hacer esto otro. Señor, ¿es tu voluntad? ¿Está conforme a tus propósitos? Y el Señor, la respuesta del Señor, dice: se somete y acepta la autoridad de su Señor. El 29. Él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis con ella el trigo. Aquí estaba la dificultad. El trigo y la cizaña estaban juntas. Y en la historia de la raíz del trigo y de la cizaña dice que ellos se parecen idénticos y crecen lo mismo. Y en la tierra una con la otra se entrelazan. Se enredan, esa es la palabra de nosotros para entender. Una con la otra se enredan. Entonces, al arrancar la cizaña, es posible que se traiga la mata del trigo porque las raíces están juntas. Nosotros aquí también estamos así únicos. Pero no se puede estar arrancando ninguno, quitando.
Así nosotros, para pertenecer al reino de Dios, debemos de aceptar estas condiciones. Ya les enseñé 4 formas de un verdadero hijo de Dios. Yo creo que no se dieron cuenta, quizás no es muy bien, no buen desarrollo, pero quiero repetirse que el verdadero hijo de Dios dialoga constantemente con su Señor. ¿Cómo lo hace? A través de la palabra, a través de la oración. Escucha lo que el Señor le dice en su palabra, de hacer o no hacer. Pone a consideración sus intenciones. Esto me conviene, esto no me conviene. Reconoce que en Dios está la sabiduría. Cuando yo les dije el otro día que cuando Dios dice no, ¿es para qué? Para protegernos a nosotros. Y cuando Dios dice sí, es para bendecirlo. Entonces, nosotros lo que nos toca es someternos a su voluntad. Si el Señor no quiso, debemos de aceptar que Dios nos está protegiendo de algo que más nos va a venir más tarde. Pero si Dios dice que sí lo hagamos, nosotros sabemos que la bendición de Dios está sobre nosotros y que vamos a tener el respaldo de Dios. Por eso debemos cada día buscar constantemente escuchar a Dios. Ahora, ¿cómo los hijos del reino no podemos vivir fuera del marco de la soberanía de Dios? ¿Por qué? Porque ahí debemos toda obediencia, toda sumisión y somos llamados a mantener una intimidad íntima con el Señor, buscándole en oración a través de su palabra. Ahora, durante la fase del crecimiento del reino de Dios, buenos y malos crecerán como cada uno experimentará su crecimiento de acuerdo a qué? A su naturaleza. La naturaleza de los hijos de Dios son buenos, el enemigo siembra la cizaña, pero la naturaleza de la cizaña es que es malo. Ahora es evidente el fruto de cada uno al momento de que dice la palabra, al momento de la siega. Cuando llegue el fin, la siega es el fin, nos dice la palabra de Dios. Entonces, traerá consigo el destino de cada uno. Los buenos que serán echados en el granero. Vamos a volver a leer aquí el versículo 41. Dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de ¿qué? De tropiezo y a los que hacen iniquidad. ¿Y qué harán? Los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, ¿cuál es la ocasión? Vendrá la ocasión en que serán separados los buenos de los malos. Dice aquí, el que hace el mal y al que hace el bien serán separados y cada uno irá a su destino. Entonces, mi estilo de vida, mi carácter, mi conducta son elementos claves que me ayudan a determinar mi identidad, si yo soy hijo de Dios o no. ¿Cuál es lo que me ayuda a distinguir si yo soy hijo de Dios? Mi estilo de vida, mi carácter, mi conducta, son los frutos. Dice, mi identidad como hijo de Dios debe ser el fruto de habitar en la presencia de Dios y su palabra,
permitiéndome actuar bajo la guía del Espíritu Santo y por el efecto alcanzar por la infinita gracia de Dios ser un ciudadano del reino de los cielos. Amén. Esto me llena de gozo porque es un privilegio que cada uno de nosotros que estamos aquí, Dios nos haya traído porque Él quiere darnos a conocer sus leyes, sus mandamientos, su palabra. ¿Con qué propósito? Para que nosotros pertenezcamos al reino de los cielos. Por eso Dios es bueno. Pero no entendemos muchas veces. Nuestro corazón está habitado al mal. Pero Dios es bueno. Cada día muestra su misericordia al enseñarnos. Dice que por eso los justos resplandecerán en aquel día como la luz del sol, en claridad, por lo que Dios ha hecho con nosotros, en revelarnos su reino, en revelarnos su gobierno. Y aquí les dejo un pequeño secreto. El reino de los cielos, las leyes del reino de los cielos en el Nuevo Testamento se encuentran desde el versículo 5 de aquí de Mateo hasta el versículo 7. Todos esos capítulos son las leyes del reino de Dios de este tiempo. Y termina diciendo en el capítulo 7, dice, el que oye estas cosas y las pone en práctica es semejante al hombre que edificó su casa ¿qué? Sobre la roca. Que vinieron ríos y vinieron todo y pegó contra ella y no cayó. Pero el que oye estas palabras, vea que tiene la distinción, todos oyen la palabra de Dios, pero el que oye estas palabras y no las hace, dice, es semejante al hombre que edificó su casa sobre la roca. En lugar del paradiso, fue a su propio acomodo, fue a su propio deseo, no fue bajo la voluntad de Dios, no hizo lo que a Dios le agradaba, porque no hizo lo que la palabra de Dios le mandaba. Entonces, y dice que dividieron ríos y soplaron con él ímpetu, y su casa cayó. Y fue grande su ruina. Fue grande su ruina. Eso termina siendo la vida del cristiano o la vida de la persona que escucha la palabra de Dios y no hace lo que la palabra de Dios viene a producir para él un fruto de muerte, no de vida. Pero el Señor no quiere eso para nosotros. Él quiere que nosotros resplandezcamos en su reino. Y es necesario por eso vivir conforme a la voluntad del Señor. Hermanos, esta era la palabra que tenía para hoy. Me enredé un poco, no les puedo explicar mucho así, pero aquí estamos con un poco de la palabra de Dios para nuestros corazones, echándole esa buena semilla a la tierra que Dios nos ha dado. Dios es bueno, su naturaleza es buena, por eso quiere vivir en nuestro corazón, para que nosotros produzcamos los frutos que Él espera de cada uno de nosotros. Frutos buenos los vamos a dar aquí mientras vivimos, no los vamos a dar en el reino de los cielos que es aquí. Entonces, hermanos, que Dios continúe bendiciendo nuestras vidas y la palabra del Señor nos ayude a nosotros a permanecer en el Señor. El Evangelio no es cosa de fuego. La verdad de la palabra es verdad. Los juicios de Dios van a venir. Por eso Dios quiere, dice que Él no ha venido, no porque su venida es tarde, porque se olvidó, no, sino porque Él no quiere que ninguno perezca. No quiere
el castigo va a ser grande. Ya él en Zacarías nos dice, temed al castigo y a quien lo expone o a quien lo dice. Dios lo dejó y él mismo lo expuso. Él sabe, por eso dice, ahí será el lloro y el crujir de viento. Lo que pienso que están vivitos ahí sufriendo. Sí, Dios conoce las cosas, lo que es del futuro. Nosotros no, pero nosotros estamos a tiempo escuchando la palabra de Dios. Que el Señor continúe bendiciendo nuestras vidas cada día más. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Gracias, Señor, por tu palabra en luz a nuestro camino. Gracias porque tú nos quieres enseñar, Dios, cada día a que nosotros nos sometamos a ti, nosotros dependamos de ti, nosotros te escuchemos a ti, Señor, cada uno de tus hijos, Padre. Aquí está cada persona, tú los conoces su corazón, Padre, pero si tú los tienes en tu casa, porque tú anhelas limpiarlo, tú anhelas, Señor, la vida de ellos, porque por ella dice tu vida. Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre, su sacrificio fue duro y pagó el precio del pecado para redimirnos, Señor. Y aquí está cada persona, Señor amado, todos necesitamos de ti, todos, Señor, no podemos vivir sin ti en este mundo lleno de maldad, Dios, donde el enemigo ha venido y ha sembrado tanta mala semilla, pero nosotros no queremos pertenecer, oh Dios, a esa semilla mala, Señor, porque ya te hemos reconocido, tú has sembrado en nuestros corazones tu palabra, Señor, el cual producirá en cada uno los frutos que tú esperas de cada uno de tus hijos. Bendito eres tú, mi Señor amado. Gracias te damos. Gracias a ti, Señor amado. Gracias por lo que tú harás en cada corazón. Gracias por lo que tú harás en cada persona. Que tu Espíritu Santo, Señor amado, pueda penetrar, que tu Espíritu Santo pueda iluminar, Señor, la mente de cada uno. Señor, que se acerque a ti, Padre, que pueda decir en su corazón que necesita de ti, Señor. Porque bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Los que sienten necesidad de ti, Señor, tú les haces participantes del reino tuyo. Gracias, Padre, gracias te damos. Oh Dios, en tus manos estamos, el resto de este programa, Padre, está bajo la dirección. Padre, gracias te doy, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, pueden sentarse. Que el Señor continúe bendiciendo nuestras vidas a través de el resto del programa.